Sí, vamos a empezar. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita estamos por empezar este webinar que preparamos justamente para cubrir, por un lado, los elementos que se relacionan con un nuevo formato de curso que estamos liberando, que tiene una parte final de seguimiento para quien toma las sesiones. Y el objetivo del seguimiento y del curso entero, realmente, es poder cubrir los elementos necesarios para implementar un proyecto de Behavioral Design. Y esto es muy importante porque ahorita lo que les vamos a mostrar, por un lado, es los elementos que estamos agregando al curso que pues justamente cubren esta parte del trabajo para implementar, diseñar y crear, bueno, un proyecto de Behavioral Design, ¿no? Pero también, como van a ver, vamos a llevar el webinar, ¿no?, a la par de un ejemplo que tenemos, ¿no? Vamos a estar viendo justamente un proyecto que nosotros implementamos de principio a fin, y lo que van a ver con el proyecto que vamos a revisar es que es un proyecto que lleva, digamos, el proceso de flujo, ¿no?, que entiende el comportamiento como un elemento temporal y no algo que sucede solamente en un momento. Y eso es algo muy importante porque es una clave muy distintiva del enfoque de Behavioral Design versus, por ejemplo, un enfoque más tradicional de nudging, donde tú entras a un lugar a solamente intervenir una cosa. Aquí lo que les vamos a mostrar es prácticamente cómo se trabaja para intervenir un contexto completo, ¿no? Este es más o menos la versión de lo que sería, en este caso, un proyecto de principio a fin de cambio de comportamiento. Y realmente el objetivo central de la plática del día de hoy realmente es contestar esta respuesta, o contestar más bien esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no?, diseñar e implementar un proyecto de Behavioral Design? Y esto, les digo, es muy importante porque prácticamente vamos a ver 6 pasos involucrados en la implementación y en el diseño, ¿no?, de un proyecto que toma las herramientas de Behavioral Design como base. Los 6 pasos que vamos a ver, ¿no?, son prácticamente los 6 pasos que se utilizan generalmente para despegar este tipo de proyectos, ¿no? Van a ver que al final del día un proyecto de Behavioral Design es un proyecto de solución de problemas, y probablemente estos pasos les vayan a sonar muy similares a otros métodos de solución de problema, porque al final, piénsenlo, el objetivo central de esto es solucionar un problema, simplemente con la diferencia de utilizar o utilizando herramientas de las ciencias del comportamiento, ¿no? En este sentido, los 6 pasos que tenemos que integrar al desarrollo de un proyecto tienen que ser: primero, definir muy bien el problema. Y esta es una parte muy importante. Ahorita lo que vamos a hacer es entrar a detalle a ver cómo se ve cada una de estas partes. Pero, contrario, ¿no?, a veces lo que sucede es cuando vemos un problema, inmediatamente nuestra cabeza casi lo resolvemos y nos tiramos por encima de eso. Y eso es un error muy común. Van a ver ahorita que es muy importante pulverizar los elementos del problema para realmente entender cuál es el problema de comportamiento y cuáles son las acciones que queremos nosotros implementar o incitar en las personas con las cuales vamos a estar trabajando. Una vez que definiste muy bien el problema de comportamiento y segmentaste los problemas que son estructurales de los problemas que son realmente de comportamiento, viene el momento de explorar el contexto, que es prácticamente la parte más fuerte de todo este trabajo. Es donde tienes que ir a entender a las personas y el contexto en el que los comportamientos que quieres modificar se están dando, ¿no? Luego tenemos una tercera fase enfocada en la construcción tal cual de la intervención, la implementación de esta en el contexto donde queremos cambiar comportamientos, y la parte de determinación de impacto y evaluación de los siguientes pasos, ¿no? Les digo, prácticamente lo pueden ver, es un proceso de solución de problemas, ¿no? Pero es un proceso de solución de problemas que ha sido, digamos, ajustado para poder entrar o para poder insertar más bien en alguno de estos puntos los elementos de comportamiento. Por ejemplo, un punto donde se ve muy claramente esta parte es en el problema de, perdón, en el punto de explorar el contexto. Explorar el contexto es una parte central de cualquier proyecto de cambio de comportamiento y es súper importante que hagamos una muy buena investigación de lo que está pasando. Si quieren entender un poquito más de estos pasos, la fuente que más les recomendamos, van a encontrar otras fuentes, pero la fuente que más les recomendamos es el libro de Steven Wendell. Steve Wendell tiene, digamos, una visión muy pragmática de lo que es trabajar con las ciencias del comportamiento, y a diferencia de muchos enfoques van a darse cuenta que no toca algunos temas esotéricos como, no sé, como el priming, cosas que en ocasiones son difíciles de replicar y que son difíciles de replicar en campo. Por eso les recomendamos esta visión que realmente corta, de cierta manera, todas estas esquinas que son, pues, la parte que entenderíamos más como esotérica de lo que hacemos, ¿no? Ahora, vamos a concentrarnos, ¿no? Vamos a centrarnos en la primera parte, que es la definición del problema. Imagínense, la definición del problema pareciera que, pues, no debería de ser un tema a considerar aquí porque generalmente, pues, la gente ya sabe cuál es el problema, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que en este punto se vuelve súper importante identificar, por un lado, la relación que existe entre el actor y la acción realmente que queremos que suceda, ¿no?, y las condiciones físicas, tanto del contexto como de los outcomes que se dan del problema con el que estamos trabajando.
Prácticamente este es el punto en donde tenemos que encarar este macro problema y convertirlo en micros problemas o microacciones que vamos a nosotros modificar. Eso es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Como les decíamos, para hacer un poquito más fácil todo esto, lo que vamos a ir haciendo es acompañando cada una de estas fases con la descripción de un proyecto que nosotros implementamos el año pasado respecto a el rediseño de un servicio con las herramientas de Behavioral Design. En este sentido, ¿no? El caso que vamos a estar revisando tiene que ver con una empresa que tiene presencia en todo Centroamérica y que buscaba, en ese caso, ¿no? Incitar o facilitar la adopción de un producto de crédito que era un crédito interno, ¿no? Que se estaba ofreciendo en ese momento en 196 puntos de venta. El crédito lo que buscaba hacer era competir contra otras alternativas de Visa, Mastercard y todas estas, digamos, proveedores de crédito más grandes, ¿no? Y lo atractivo de este reto es que el nuevo producto de crédito que no se estaba adoptando era parte central de la estrategia comercial del grupo. Es decir, prácticamente lo que ellos o en lo que ellos habían depositado su estrategia de 2019, pues se dieron cuenta que no estaba funcionando, cosa que elevaría prácticamente alarmas en cualquier empresa. Ahora, el problema que ellos plantearon inicialmente fue este que están viendo ustedes en la pantalla. La gente no adopta el nuevo producto de crédito a la empresa. Y uno pensaría tal vez que esto es suficiente como para poder encarar el proyecto, ¿no? Sin embargo, cuando te enfrentas y cuando ustedes se enfrentan a este tipo de retos, es muy importante que pulvericemos como tal el reto, que rompamos todas sus partes y entendamos bien cuál es lo que o qué son los elementos que están detrás de este reto. ¿Quiénes son los actores que realmente están involucrados y quiénes son los actores que realmente son sujetos de este producto y que no lo están adoptando? ¿Qué acción y qué acciones más bien tenemos que generar o facilitar para que la persona pueda adoptar este producto? Y vean, esto es algo muy importante porque uno diría, bueno, pues la acción es adoptar el crédito. Pero para tú adoptar el crédito tienes que tener una aproximación al producto, tienes que tener una comprensión del producto, tienen que pasar varias acciones para que esto suceda. Les digo, es bien importante esta parte inicial porque es el momento donde se rompe el problema y se entiende a profundidad actores, acciones, el contexto donde esto sucede y cuáles son los outcomes que se generan tanto para los actores como para el contexto en el que van a suceder estos comportamientos. Les digo, es bien importante también para saber qué es lo que va a pasar después de que nosotros trabajemos en ese contexto. Muchas veces, si no identificamos desde este punto los outcomes potenciales, a medio camino nos podemos dar cuenta que nuestra intervención le va a jugar en contra o le va a generar una consecuencia negativa a las personas que están en ese contexto, ¿no? Muchas veces esta parte del proyecto se obvia porque pues es la parte más lógica tal vez o es la parte más simple, pero vean, es bien importante que se pulvericen estos elementos para entender qué es lo que está pasando detrás de cada uno. En la parte de los actores, por ejemplo, hay que entender muy bien quiénes son los actores que queremos que lleven a cabo el comportamiento que queremos que suceda. Hay que identificar muy bien a los clientes y a los responsables de tomar la decisión final que queremos impactar. Y esto es muy importante porque si no vamos a estar trabajando con unas intervenciones que le hablan a muchísimas personas, pero no precisamente a los actores que queremos tocar, ¿no? En términos de las acciones, lo que tenemos que identificar es cuál es el comportamiento real o cuál es la serie de comportamientos que queremos promover. Es decir, prácticamente hay que entender la aproximación de las personas con el producto, la evaluación que van a hacer respecto al uso del mismo, los procesos y los pasos posteriores y anteriores a la interacción con el producto. Es decir, prácticamente hay que entender si necesitamos modificar una acción o una serie de comportamientos que van a derivar en el cambio que nosotros buscamos. También en la parte de contexto, ¿no? Es muy importante entender qué elementos están en la tienda o en el contexto donde la situación que queremos impactar está sucediendo. Y finalmente los outcomes, ¿no? Les digo, los outcomes no solamente para el actor, sino para todos los involucrados en ese contexto, ¿no? Les digo, es bien, bien importante que pulvericemos estos retos y que realmente entendamos muy bien cuál es el reto de comportamiento que estamos enfrentando. Ahora, eso es lo que se haría y como se, digamos, propone llevar a cabo una intervención y un diseño de una intervención de cambio de comportamiento, ¿no? Como les habíamos mencionado, en cada una de estas fases lo que vamos a ir haciendo es pausando un segundo para ver, por ejemplo, en este punto estamos nosotros insertando una pequeña asesoría que acompaña nuestro curso. En esta asesoría inicial lo que vamos a hacer es tener 40 minutos con ustedes en algún momento de las primeras 2 semanas del curso para identificar y determinar adecuadamente cuál es el reto de comportamiento con el cual quieren trabajar, ¿no? Una parte muy importante de este nuevo formato de curso es que estamos abriendo la posibilidad de que tengamos estas sesiones de asesoría para que les ayudemos a ir definiendo prácticamente los pasos para determinar el problema, investigar el contexto, construir su intervención, implementarla y así sucesivamente.
En este punto, por ejemplo, vamos a trabajar con ustedes con algunas guías que tenemos ya para identificar y seleccionar problemas de comportamiento. Aquí hay algunos Canvas que ya hemos utilizado, como el Canvas de ASEO, que prácticamente es lo que nos permite estructurar un reto de comportamiento y clarificar justamente qué es lo que queremos entender en el fondo. Al final del día, con esto vamos a construir un Behavioral Business Brief, que es prácticamente lo necesario para entender el reto de comportamiento que vamos a estar abordando. Ahora, una vez que entiendes bien tu reto, viene la parte de salir al contexto, entender qué está pasando. Y esta es la parte donde muchas veces se trabaja más, ¿no? Es decir, a veces pareciera que los proyectos de Behavioral Design vienen más de la mente y de la creatividad de quien está operando esto, pero algo muy importante que tenemos que entender es que para nosotros poder trabajar con herramientas de comportamiento hay que entender qué es lo que está pasando allá afuera. Y nosotros no podemos realmente asumir lo que está pasando, hay que ir a preguntarles a las personas que están interactuando con este comportamiento. Digamos que en esta fase de explorar el contexto es el momento donde vamos a enfocarnos en recopilar datos cualitativos y cuantitativos de la audiencia que estamos queriendo impactar y el contexto en el que esta audiencia está tomando sus decisiones. Al final del día, en este punto, lo que queremos es identificar qué elementos de ese contexto están siendo integrados a la decisión de las personas para poder construir un mapa de contextos que nos permita alimentar el diagnóstico que tenemos que hacer. Esta es una parte de lo más importante que vamos a tener porque prácticamente es el momento en donde esta pulverización de actor, acción, contexto y outcome tiene que ser el foco de la investigación. Tenemos que ir a entender y a investigar con los actores que determinamos, las acciones que determinamos, el contexto que determinamos, y hay que realmente verificar la presencia de esos outcomes y la percepción que tienen los actores de dichos outcomes. Muchas veces lo que nos encontramos cuando trabajamos con problemas de comportamiento es que los actores no tienen claros los outcomes negativos o positivos de llevar a cabo una acción y desde ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Ahora, en este punto se vuelve muy importante y nosotros algo que siempre recomendamos es el uso de algún modelo de cambio de comportamiento para guiar justamente este proceso de investigación. Nosotros desde hace 5 años trabajamos con este modelito, ¿no? Que es prácticamente una versión de Create ajustada al contexto latinoamericano, pero realmente aquí es el punto donde ustedes pueden trabajar con el modelo que más se les ajuste. Nosotros llegamos a este por práctica porque hemos visto que comparativamente con los demás es mucho más fácil de implementar y mucho más fácil de llevar a servicios y productos, pero como les decía, ustedes pueden tomar realmente el modelo que más les acomoda. El objetivo aquí es poder tomar el modelo y empezar a crear guías de investigación, líneas de investigación que estén justamente enfocadas en este modelo. Me voy a regresar un segundo. Pero vean, esto es algo muy importante. Si queremos tener investigación que justamente apela a los elementos de comportamiento del problema, hay que basar nuestra investigación, nuestras guías de investigación en un enfoque de comportamiento, ¿no? Realmente buscar o trabajar, ¿no? Con herramientas de investigación cualitativa tradicional, ¿no? Tratando de identificar elementos de comportamiento, lo que vamos a ver es que no siempre se indagan sobre los elementos de percepción, no siempre se indagan sobre los elementos que son barreras de acción, y una parte muy importante de este enfoque es centrarnos en eso. Por eso les recomendamos el uso de estos modelos para determinar las guías de investigación y las líneas de investigación que van a generar. Ahora, una pregunta que recibimos mucho es, ¿qué herramientas se utilizan para investigar en el contexto? Que justamente este es el punto en el que estamos trabajando. Para investigar en el contexto tenemos las herramientas tradicionales, ¿no? Que son entrevistas internas con gente de la empresa, ¿no? Directivos, gerentes, colaboradores, o con clientes también. A veces, muchas veces este tipo de entrevistas tradicionales son muy ricas en términos de la información que generan, lo mismo que los cuestionarios electrónicos. Pero así como tenemos estos medios tradicionales de investigación que compartimos con prácticamente todas las otras disciplinas de investigación, aquí se concentra mucho el trabajo de investigación de comportamiento en entender, por ejemplo, el deber ser. Los manuales de procesos son insumos muy importantes para poder entender cómo se tendría que estar llevando a cabo las cosas, cuáles son las expectativas que se tendrían que cumplir para cada uno de los actores involucrados. Hay muchas veces, algo muy importante es ir a visitar el contexto, ¿no? Muy difícil trabajar con herramientas de contexto desde un escritorio, hay que ir a visitar las tiendas, hay que hacer mystery shopper, hay que entender realmente cómo se trata a las personas que están en esos contextos. Las pruebas de comprensión, las pruebas de percepción son de los insumos también que más utilizamos porque al final del día hay que entender elementos de la percepción de las personas. Journey maps, service blueprints, mapas de puntos de contacto, cualquier elemento que le dé temporalidad al comportamiento de las personas también es un insumo muy rico y es algo que nos va a permitir ver otra vez la interacción no solamente en un momento, sino a lo largo de varios momentos y varios, digamos, puntos de contacto entre la persona, el contexto y el producto o servicio que estamos evaluando. Y así como están estos, hay muchísimos otros métodos de investigación que dependen también del qué tipo de problema con el que estén trabajando.
evaluación de campañas de comunicación. Si estamos trabajando con elementos que buscan o que requieren de traslado de información a través de comunicación, hay que evaluar esas campañas. Hay que ver los ejercicios y preguntas de validación para identificar sesgos, que también son herramientas muy importantes para entender comportamientos. Si trabajan con un producto o un servicio digital, las pruebas de uso se van a convertir también en elementos fundamentales. Y algo que es muy subestimado, pero que también cuando trabajas con elementos de contexto se convierte en clave, es la observación y el seguimiento que puedas hacer todos los usuarios del problema donde estás trabajando. Les digo, el pecado principal de trabajar con herramientas de comportamiento es asumir cosas en la investigación. Asumir cosas en la investigación y no utilizar estas herramientas nos puede llevar por un camino muy errado y nos puede llevar justamente a asumir cosas que no son ciertas, que son ciertas en nuestra perspectiva, en nuestra mente, pero no allá afuera, ¿no? Y el objetivo de utilizar todas estas herramientas de investigación es poder al final del día construir un mapa de contexto, poder construir un elemento temporal en donde veamos los pasos, donde la persona va interactuando con el producto, con el servicio, los elementos que están disponibles, los elementos que están siendo percibidos, aquellos elementos que no están siendo percibidos. Es decir, este tipo de información es lo que prácticamente nos va a permitir encontrar puntos en el proceso de interacción que tienen ciertas vulnerabilidades y elementos específicos, actores o puntos de contacto que hay en ese contexto que requieren ser intervenidos, ¿no? Realmente este es un insumo súper rico porque prácticamente piénselo como el momento en donde nos paramos por encima del problema y estratégicamente vemos el tablero del juego. Vemos prácticamente dónde están los problemas, dónde están los puntos de contacto que tienen que ser modificados y prácticamente hacia dónde tenemos que nosotros intervenir el contexto que estamos tratando o el contexto que queremos modificar. Regresando a nuestro problema, ¿no? Hablando de esta empresa que busca facilitar la adopción de un sistema de crédito, ¿no? Pues en la parte de evaluación del contexto, de exploración del contexto, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? En este caso, hubo que generar un entendimiento muy robusto del negocio para entender justamente cómo operaba el servicio y cuáles eran los puntos de contacto a lo largo de la interacción de cualquier persona que entraba a la tienda para entender realmente cuáles de esos puntos de contacto estaban interactuando con la persona y estaban generando problemas en su camino. En este caso, para ese entendimiento se generaron visitas a tienda, entrevistas internas con el equipo de la empresa y manuales de procesos fueron los primeros insumos que se revisaron para construir las primeras versiones de estos manuales o de estos mapas de contexto. Estos mapas de contexto se fueron, digamos, robusteciendo con la información que obtuvimos de cuestionarios, de entrevistas y de otras interacciones que fuimos haciendo en una muestra de 12 tiendas a nivel nacional. Digamos que en este caso no se trabajó con todas las tiendas, pero se tomó una muestra que era representativa de nivel nacional y con esas tiendas se trabajó haciendo la investigación en zona, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se utilizaron estos manualitos y estas escalas de percepción que, como les mostraba hace rato, son elementos útiles para explorar justamente la percepción de las personas, ¿no? Y toda esta investigación que se hizo, los acompañamientos, los cuestionarios, los mapas de procesos y demás, derivaron en un pequeño mapa de puntos de contacto. El pequeño mapa de puntos de contacto mapeaba 12 pasos estratégicamente muy importantes para llevar a la persona desde la entrada a la tienda hasta la adopción del producto crediticio y los puntos de abandono que iban encontrando las personas en su camino. Les digo, al final del día, construir un insumo de estos es muy importante para nosotros saber dónde tenemos que empezar a intervenir y cómo vamos a ir desplegando la intervención paulatinamente a lo largo del proceso de interacción de la persona. Ahora, si ya estás investigando el contexto, también es muy importante investigar a las personas que pasan por este contexto. Y en este sentido, un elemento muy importante de la investigación de comportamiento es que se va a concentrar no en generar perfiles demográficos como normalmente vemos, sino perfiles de comportamiento que están más bien trazados o que tienen rastros de algunos elementos de comportamiento que buscamos accionar. Por ejemplo, en este caso, se distribuyó a los clientes de la empresa, ¿no?, en 4 diferentes tipos de clientes. Cazadores de ofertas, que eran obviamente los que iban buscando ciertas características de precio. Los enamorados, que eran personas que estaban completamente casadas con la tienda y sabían que les cobraban en ocasiones un poquito más que en otros lugares, pero por el servicio y por la certeza de tener, digamos, a su tienda para obtener todos sus electrodomésticos, se quedaban con la tienda. Los primerizos y los despiertos. Este es un elemento y este es un punto muy importante porque piénsenlo, aquí es en donde les digo, empezamos a modificar esta investigación demográfica por investigación que busca identificar a las personas por rastros de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto?
que dentro de cada una de estas categorías podríamos tener a hombres, a mujeres, a personas que viven en zonas rurales y personas que viven en zonas no rurales, ¿no? Es decir, realmente, más que identificar a las personas por rastro demográfico, queremos entender quiénes de ellos se encuentran en ciertas situaciones en relación a su comportamiento. Y el objetivo de segmentar estos 4 perfiles fue prácticamente encontrar dónde en el proceso de interacción que identificábamos abandonaba cada uno de ellos. Realmente el objetivo de esto es poder decir, mira, aquí, aquí y aquí requieres intervenir el contexto para poder limitar el abandono de estas personas. En este sentido, la investigación nos derivó 3 puntos importantes en donde se tenía prácticamente que tapar el proceso, en donde se tenía que intervenir el proceso de contexto. En el primero fue el punto donde iniciaba la interacción con los vendedores, prácticamente donde venía la primera decisión importante de las personas. El segundo era justamente donde tenían la cotización en la mano y tendían en muchas ocasiones a regresar al hogar a comparar esta cotización con alguien en casa, con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa, ¿no? Y que en muchas otras ocasiones se identificó que era el punto también donde las personas iban a comprar, iban con la cotización en mano a pedir mejoras de precios por otros lados. Y por último tenemos el punto donde, y este era el peor de todos los abandonos, que eran las personas que ya habían pasado por estos puntos, pero que en el momento de espera, mientras se les dejaba o no el crédito, ¿no? Que eran 15, 20 minutos de espera, ellos abandonaban. Justamente este fue otro de los puntos importantes que se identificó para centrar entonces los esfuerzos de intervención en esos 3 lugares. Ahora, lo atractivo de los mapas de contexto es que así como nos permitieron encontrar esas 3 intervenciones que fueron integradas a las, esos 3 puntos de fricción que fueron integrados a las intervenciones, ¿no? Pudimos encontrar algunos otros puntos que en esta primera versión del proyecto no fueron integrados a las intervenciones, pero que dieron prácticamente luz hacia adelante, ¿no? Cómo se tendría que modificar todo esto. Por ejemplo, un elemento súper importante de la campaña o del producto eran los preciadores del producto, los preciadores que mostraban justamente el precio del producto a cuotas. En este sentido, algo que identificamos que fue muy importante también, un punto de fricción muy importante, fue que 3 de cada 10 personas, en general, no entendían el preciador. Y piénsenlo, esto es algo muy importante. Si este preciador es prácticamente lo que te está permitiendo, lo que busca incitar a las personas a ver el valor de tomar este producto y 3 de cada 10 personas no lo están entendiendo, pues ya de inicio tienes un 30% de probabilidades menos de lograr alguna clase de impacto. Entonces, es bien importante ver la relación que tienen estos mapas con el momento de diagnóstico, porque les digo, es prácticamente la forma en la que agregamos esta visión horizontal en donde podemos ir viendo el comportamiento en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Ahora, en esta parte prácticamente es donde se va a centrar buena parte de la investigación, bueno, del trabajo que vamos a tener con ustedes. Por ejemplo, si en este punto, ¿no? En la parte de definición del contexto, exploración del contexto, ¿no? Vamos a tener nuestra segunda asesoría de 40 minutos que va a ser a partir de la segunda semana del curso, una vez que hayamos entendido el modelo CREATE, y va a tener como objetivo ayudarles a estructurar la investigación, las líneas de investigación usando el modelo CREATE. Piénselo, para este momento ya se definió el reto. Utilizando ese mismo reto, utilizaremos estos momentos para estructurar una guía de investigación alineada a CREATE, justamente utilizando este tipo de canvas que utiliza o tienen los pasos del modelo CREATE, ¿no? Para poder crear, ¿no? Un plan de investigación. Realmente, antes de salir a investigar, tienes que planear esa investigación, qué vas a buscar, cuáles son las líneas de investigación, cómo lo vas a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que se haga esta parte de indagar un poco más en el contexto, indagar un poco más en el problema, vamos a tener una tercera asesoría, donde vamos a pararnos a procesar esta investigación y a identificar los puntos de contacto que vamos a determinar como las fuentes o los focos de la intervención. Es decir, este es el momento en donde, habiendo entendido dónde están los elementos que interactúan con la persona, vamos a ir a intervenirlos para, pues, justamente tratar de cerrar esas puertas, ¿no? En este punto, el otro entregable que vamos a tener es el momento donde se van a identificar los puntos de contacto que se quieren intervenir, ¿no? Obviamente, una parte muy importante de toda esta parte de seguimiento es que pues, va a requerir un poco de el trabajo conjunto. Nosotros les vamos a dar algunos insumos, les vamos a dar justamente las líneas, les vamos a ayudar en estos momentos, pero pues realmente ahí vamos a requerir de ustedes para poder justamente extraer esta información y poder seguir adelante con la conformación de todo esto. El tercer momento de todo este proceso de 6 partes, realmente les digo, la parte fuerte del proceso está en estos primeros 3 pasos, las segundas
o los segundos 3 pasos son más explorativos de resultados, ¿no? Ahora, en este punto, lo que vamos a querer hacer es construir la intervención, ¿no? Y en este punto lo que necesitamos hacer es estructurar o modificar elementos que están en el contexto de los actores que definimos al inicio y que nos van a permitir modificar las condiciones de la acción y de los outcomes que también identificamos. Por eso les digo, es bien importante definir estos elementos desde el principio para que a lo largo del proyecto no vayamos tampoco perdiendo el norte, ¿no? Piensen en este como el momento donde vamos a utilizar todas las herramientas de comportamiento que tenemos para promover o para frenar, dependiendo de cuál sea la estrategia del proyecto, el camino de las personas hacia la acción que definimos, ¿no? Les digo, este es el momento donde vamos a decir, y donde ya tenemos claro, ¿no? La investigación nos debe haber dejado claro dónde están los problemas, y aquí es donde vamos a llegar a justamente intervenir, ¿no? En el caso en el que estábamos platicando, ¿no? Identificamos 3 puntos potenciales de intervención y justamente cada uno de estos puntos potenciales de intervención tuvo una intervención diseñada para tapar. Ahorita les vamos a mostrar cómo se relaciona cada uno, pero en el primer punto donde vimos que las personas contemplaban la opción de cuotas bancarias y abandonaban en muchos casos, fue donde se estableció la inserción de algunos elementos promocionales que se iban a insertar en el piso de venta. Para la segunda intervención, que era el momento donde las personas utilizaban el cotizador para decidir, ya sea en casa o en la tienda, ¿no? Se rediseñó realmente el formato de cotizador para que el cotizador mismo guiara tanto a los vendedores como a los clientes a tener que forzosamente rellenar el cotizador con cierta información importante de los beneficios de los productos. Y en la última parte, ¿no? En el punto de abandono, donde las personas ya tenían todos estos productos, pero por incertidumbre, por falta de retroalimentación y otros elementos abandonaba, se intervino este punto de contacto, que en este caso era una mesa de trabajo, ¿no? Para poder, hay información que buscara cerrar la puerta en cada uno de estos elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hizo todo esto, no? La primera intervención fue enfocada directamente en temas de percepción de precios, ¿no? Identificamos que los clientes tenían percepción negativa de precios y que muchos de ellos no identificaban las constantes promociones de la tienda. ¿Por qué? Porque las promociones tendían a estar realmente en lugares que se promocionaban hacia afuera de la tienda, ¿no? Ahora, con esto en mente, ¿no? Lo que se identificó fue justamente la necesidad de tener puntos donde se pudieran poner elementos promocionales. Se diseñaron estas pequeñas flechas que se colocaron en las pantallas de cotización del piso de venta, en los productos más vendidos y en el área de cajas, ¿no? Con la intención de estructurar otros puntos de contacto para trasladar esta información con los clientes, ¿no? Realmente un elemento muy importante del trabajo de cambiar comportamientos es esto, identificar dentro del contexto dónde está la atención de la persona, dónde tenemos que insertar los elementos que le van a permitir al final ver el valor o ver los elementos de información que nosotros le queremos trasladar, ¿no? El segundo o la segunda de las intervenciones, que era el cotizador, surgió principalmente por los problemas que implica cotizar. Y esto es algo muy interesante, porque piensen, cotizar es algo muy sencillo, pero es algo muy sencillo que es variable entre persona y persona, porque piensen, es decir, si habemos 10 personas cotizando una televisión, las 10 personas vamos a cotizar de formas distintas, vamos a poner la información de formas distintas. Algunos van a tener muchas ganas de poner mucho detalle y otras personas nada más le van a poner el nombre de la televisión y ni siquiera le van a poner el precio. Ahora piénsenlo, justamente buscando eliminar esta discrepancia entre el approach que tienen los vendedores y el hecho de depender de ellos y su estado de ánimo para poder darle un buen nivel de servicio a los clientes, ¿no? Fue que se estructuró la intervención para que trasladara todos esos elementos de la persona al contexto, que es precisamente al cotizador. El cotizador obligaba al vendedor a rellenar los cachitos o los espacios del cotizador de una forma en específica que le trasladara a la persona beneficios, tanto al producto que queremos que se adopte como del producto que estaba cotizando y de los esquemas de pago que se le estaban ofreciendo, ¿no? Otra vez, ¿dónde se colocó esto? Pues esto fue una herramienta que se le dio directamente a los vendedores, buscando tener prácticamente este servicio, esta atención al cliente homologada. Algo muy importante de esto es que también se identificó que los cotizadores originales se estaban utilizando para salir a comprar ofertas en otras tiendas. Es decir, los cotizadores originales venían brandeados con el logo de la empresa y lo que empezó a suceder es que la gente iba a cotizar y se iba a la competencia a pedir mejoras de precio, ¿no? Al quitarle el logotipo ya no era o se quitaba de cierta manera la posibilidad de hacer esas comparaciones, ¿no? Y el último de los elementos que se insertó en este caso fue este mapa, ¿no? Que prácticamente le ubicaba a la persona dónde estaba en el proceso de colocación de crédito y qué hubiera pasado si en ese momento se cambiaba a otra tienda, ¿no?
uno de los elementos que se identificaron es que aquí muchas de las personas switchaban justamente a otra empresa o a otro lugar ya teniendo en claro, ¿no? O ya teniendo en mente, ¿no? ¿Qué es lo que quería iniciar o qué proceso quería iniciar? En este punto se le ubicó y se le dio retroalimentación de dónde estaba exactamente, cuánto le faltaba para llegar al final del proceso y dónde iniciaría si cambiara en ese momento la competencia, ¿no? El objetivo de esta intervención era totalmente cerrar esa puerta de abandono, ¿no? Mantener a las personas en el proceso y permitirles llegar a la finalización del procedimiento que estábamos tratando de incitar. Ahora, algo muy importante de todo esto es probar cada una de estas intervenciones, ver si las personas los entienden, poner a los vendedores a interactuar con los cotizadores, ¿no? Imagínense, son elementos súper difícil de facilitar. Ahora, ahorita les vamos a contar justamente cómo se dio esa parte de implementación, que también es muy importante para entender, les digo, cómo facilitas que las personas adopten algo que es completamente nuevo, como en este caso un cotizador completamente nuevo, ¿no? Ahora, nada más para mostrarles cada una de estas intervenciones a su vez, es decir, la parte de comportamiento no estaba solamente integrada en la parte de la investigación, sino cada una de estas intervenciones a la vez tenía algunas herramientas integradas. Por ejemplo, la promoción o la flecha de promoción buscaba insertar en el juego la prominencia y los puntos de referencia al momento de evaluar, por ejemplo, por eso estaba ubicado cerca de los productos más vendidos o cerca de las pantallas de cotización. Los cotizadores, por ejemplo, integraban elementos de referencia, de aversión a las pérdidas y de escasez, justamente tratando de hacerle ver a las personas los beneficios de llevar a cabo la adopción de este producto en este momento, ¿no? Y por último, la última de las intervenciones hacía o echaba mano del esquema y la retroalimentación de progreso y algunos principios de claridad y simplicidad que nos ayudaron justamente a transferir información de manera más fácil a los clientes y justamente tocar de cierta manera los elementos de motivación y habilidad necesarios para que las personas adoptaran, ¿no? Ahora, en este punto, ¿no? Justamente vendría el cuarto momento de asesoría en donde ya habiendo definido la investigación, ¿no? Los puntos de contacto que se van a intervenir, les ayudaríamos justamente a utilizar algunas de las herramientas que nosotros usamos para diseñar justamente la intervención, ¿no? Aquí hay algunos canvas de diseño, canvas de la última milla que también nos pueden ayudar a ir estructurando la intervención y los pasos que queremos que se reflejen en dicha intervención, ¿no? Realmente aquí el entregable que vamos a generar es el plan de diseño de la intervención de cambio de comportamiento que va a contener los objetivos de cambio de comportamiento, las formas y variantes que vamos a poder nosotros reflejar en el punto de contacto que elegimos. Y luego piénsenlo, para este momento ya investigaste tu problema, ya investigaste tu contexto, ya tienes una intervención en las manos y es el momento de ir al contexto a implementarlo, ¿no? Y piénsenlo, esto es una parte muy interesante porque muchas veces esto lo que decimos es, pues ya dales el cotizador a las personas. Pero es muy importante realmente ver, primero, cómo vamos a implementar esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a asegurar que el contacto que tengan los trabajadores o las personas que van a operar estos elementos realmente les permitan operarlos y les permitan adaptarlo, ¿no? En este punto de implementación en el contexto es donde vamos a instalar y verificar empíricamente si el elemento que diseñamos va a ser efectivo en ajustar, fortalecer o instalar una acción determinada o no. Piensen que este es el momento en donde vamos a determinar qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer para realmente probar si esto está funcionando, ¿no? Y aquí es en donde, pues, y realmente la intervención se puede medir de dos formas, ¿no? Nosotros lo hicimos primero en aislamiento, las intervenciones por separado, para ver, ¿no? Que las intervenciones realmente permitieran claridad, que realmente le permitieran a las personas el llenado, la comprensión. Y después estructuramos los tres como un pequeño programa, ¿no? Realmente para nosotros fue mucho mejor implementar las intervenciones en la mitad de las sucursales de la tienda con el esquema de un programa que se llamaba Venta 1, 2, 3. Digamos que para facilitar la adopción de estos productos, se integró este programa de venta 1, 2, 3 que a manera de regla no le permitía a las personas conocer prácticamente 1, 2, 3 de cómo iban a interactuar con estos nuevos programas, ¿no? El uno siendo la flecha, que prácticamente era el primer elemento promocional con el que entraban en contacto los clientes. El segundo siendo el cotizador, que una vez que el vendedor lograba llegar al punto de interés con las personas, tenía que ser el elemento que se utilizaba. Y después el punto de la mesa volante que venía realmente a cerrar de cierta manera un punto de abandono que sucedía una vez que la persona ya había dicho, sí, sí quiero este producto, dámelo, ¿no? Realmente en el momento del llenado del crédito era donde se estaba dando este punto de abandono. Y este programa de venta 1, 2, 3, ¿no? Al momento de que fue aprobado y al momento de que fue aprobado, realmente tuvo que ser impulsado muy fuertemente. Y esto, les digo, es una parte en donde normalmente vemos este punto como ve y dáselos a las personas.
Y una de las fallas muy recurrentes de los proyectos de cambio de comportamiento en general es que en este punto se caen, porque no facilitamos y no entendemos que lo que sea que le vayamos a pedir a estos vendedores es nuevo para ellos e implica trabajo extra respecto al trabajo previo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar muy fuertemente en facilitarle la adopción a quien va a utilizar esto. En este caso, todas las tiendas o las sucursales que participaron en esta implementación fueron retacadas, ¿no? En los lugares donde estaban los trabajadores con algunas infografías como estas, ¿no? Que prácticamente le permitían a las personas entrar en familiaridad con este concepto de la venta 1, 2, 3, ¿no? Y al final, esto, una vez que logramos, digamos, estructurar esto en un programa de venta 1, 2, 3, fue implementado en 27 tiendas, ¿no? 27 tiendas era una buena cantidad de las tiendas que tenían las personas. Y vean, la campaña de adopción era bastante compleja, ¿no? La campaña de adopción se creó para tanto los vendedores, ¿no? Con varios elementos, un manual de implementación, una plática de inducción, unas infografías, algunas herramientas de expectativas, una capacitación sobre un programa que se llamaba Reenganchate, es decir, había que trabajar en las personas para que pudieran adoptar estas nuevas herramientas. Pero así como se trabajaban los vendedores, tuvo que trabajar los gerentes, ¿no? Y esto es bien interesante porque tampoco piensen que esto fue un trabajo muy intenso, ¿no? Realmente es entender, ¿no? Los elementos que permiten a cada uno de estos dos perfiles adoptar y realmente interactuar entre ellos, ¿no? En este caso, ¿no? La campaña al final del día nos permitió desplegar esto en 27 tiendas para después sentarnos a esperar el impacto, para sentarnos a realmente ver qué es lo que pasaba con este set o con esta, digamos, intervención de venta 1, 2, 3. ¿No? Este es un punto donde tenemos que verificar, ¿no? Tenemos que verificar qué es lo que está pasando, tenemos que medir, tenemos que contrastar y tenemos que realmente evaluar si el resultado que obtuvimos vale la pena o es representativo para lo que queremos. En este sentido, lo que nosotros vimos después de 2 meses de implementar, 2 meses y medio, perdón, después de 2 meses y medio de implementar este programa de venta 1, 2, 3, ¿no? Lo que vimos fue, empezamos a ver crecimientos contra años anteriores, ¿no? 17.6, por ejemplo, contra el año anterior, 9.5 de incremento en la adopción de los productos versus la proyección que ellos tenían originalmente. Y esto lo atractivo realmente es que como se trabajó con intervenciones que estaban conectadas con el proceso, ¿no? Y que realmente aprovechaban los elementos en muchos casos que ya tenían, se generó un retorno de la inversión de 990%, es decir, por cada dólar invertido en esto se recuperaron 9.9 en ventas del producto que se buscaba, digamos, adoptar en este caso, ¿no? Les digo, justamente este es el momento en donde tienes que voltear y ver si estos números son adecuados o si estos números requieren retraer la intervención a la mesa, rediseñar algunos elementos y volver a testear, ¿no? Es decir, una parte muy importante de este proceso de trabajar con este tipo de proyectos es que tienes que llegar a este punto final a tratar de identificar si lo que hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho o si hay cambios o iteraciones que puedes hacer para mejorar, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue evaluar los siguientes pasos, ¿no? Y viendo que el retorno de inversión y todo había sido bastante bueno, ¿no? En nuestro caso, lo único que hicimos fue integrar todo esto en materiales y campaña de despliegue al resto de los sucursales y crear algunos lineamientos para poder escalar y modificar las intervenciones en cambio, en caso de ser necesario, ¿no? Les digo, también es un elemento muy importante. Pensemos que muchas veces estas intervenciones van a requerir un retrabajo en el camino y si nosotros no dejamos lineamientos de cómo se tienen que intervenir, al momento de intervenir pueden perder el efecto de estas intervenciones y todo se puede ir abajo, ¿no? Les digo, es bien importante ver prácticamente que una parte muy importante de este proceso es mantener el orden y el rigor, digamos, que de cierta manera tiene. El tema del rigor es importante porque obviamente el rigor es prácticamente como una liga, ¿no? Depende mucho de cuánto dinero, presupuesto y paciencia tengan con ustedes, ¿no? Realmente a veces hay que hacer compromisos en la parte de rigor, lamentablemente, con tal de poder al final del día apegarnos a nuestro presupuesto y nuestros tiempos, ¿no? En este punto, ¿no? Que es prácticamente la parte de cierre del proyecto, ¿no? En caso de que ustedes puedan llevar la intervención que diseñamos a la práctica, tendríamos una última sesión justamente ya después de la implementación para poder evaluar la intervención y estructurar cualquier ajuste que sea necesario, ¿no? Les digo, prácticamente el objetivo de esto es poder, ¿no? Por un lado, ver los elementos que conforman los pasos para estructurar un proyecto, las herramientas que tenemos en el camino para estructurar este proyecto, pero a la par también tener estos momentos para hacerlo y enfocarlo en distintos retos que ustedes tengan, ¿no? Aquí es donde vamos o tendríamos que regresar a los canvas de diseño, a los canvas de última milla para justamente tomar estos elementos y utilizarlos para pimpear de cierta manera o mejorar, ¿no? Esta intervención. Entonces, vean, realmente el objetivo de la sesión era mostrarles un poquito cómo y lo
digamos, amplio que puede llegar a ser este enfoque cuando lo llevamos a proyectos de sistemas o de procesos, como en este caso que lo acabamos de ver, donde se interactúa o tiene la persona interacción a lo largo de varios puntos del proceso de venta, ¿no? Y también el objetivo de esto es que vieran que en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos puntos, es importante recurrir a algunas herramientas que nos ayuden, ¿no?, a intervenir estos contextos, a generar este entendimiento y a crear básicamente las condiciones para que los contextos con los que estemos trabajando tengan o sufran modificación, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para terminar, ¿no? Si ustedes están interesados en aprender un poquito más de este proceso, aprender un poquito más de las herramientas o de cómo nosotros hacemos este tipo de proyectos, ¿no?, pueden unirse al curso. Empezamos de este martes que viene, en una semana, el 17 de noviembre, ¿no? Si quieren, pueden escanear este código QR que está ahorita en la pantalla para que puedan llegar al sitio del curso y puedan ver un poquito más de los materiales y de las herramientas que integramos, ¿no? Pero es un curso, les digo, muy bonito. Estamos a unos cuantos días de empezar. Entonces, pues si a alguien le interesa, aquí tienen el material. Y bueno, con esto pasaríamos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Para, en caso de que existan algunas preguntas, las podamos justamente abordar. Ok. En Facebook, Abecar dice: puro oro, gracias por la información. Y aquí hay una pregunta en Zoom. Ajá. Pregunta César Ricardo Pérez. Luego de evaluar, ¿cómo saber si esos favorables indicadores luego de la intervención no se debieron a otros factores? El entorno económico, factores desfavorables en la competencia, etcétera, y saber si el impacto real es menor. Ahí tienes que hacer tratamientos de los resultados. Es decir, tú tienes que evaluar prácticamente, o bueno, tienes que darle tratamiento a los datos para poder integrar la inflación, poder integrar otras variables. En este caso, por ejemplo, ellos justamente, la empresa ya tiene directamente un panel contra el que compara y justamente ajusta o, digamos, calibra estos crecimientos por situaciones económicas, por competencia y demás. Entonces, los resultados que les mostramos ya venían ajustados justamente con este indicador que tenía la empresa. Entonces, en ese caso, pues ya consideras o ya cumple, cuentas, ¿no?, esos elementos cuando lo integras al índice. Ok, y aquí también hay otra pregunta. ¿Cómo mantener ese comportamiento del consumidor modificado durante el tiempo? Esa es una pregunta interesante porque muchas veces depende de la intervención que tú haces, ¿no? Es decir, realmente el objetivo también de atar la intervención al proceso, ¿no?, es poder darte cuenta que sea una intervención que genere valor percibido o que genere entendimiento en la persona. Realmente aquí es en donde muchas veces las intervenciones que no buscan generar conocimiento, que no buscan generar cambios en percepción y que más bien buscan solamente cambiar una decisión, una acción a base de un empujón o un nudge, ¿no?, muchas veces tienden a regresar a la norma cuando se quita ese elemento, ¿no? Por eso muchas veces el trabajar con este enfoque un poquito más de aproximaciones sucesivas y que se van complementando en el camino, lo que te permite es ir derribando barreras que al final del día permitan a la persona crear conocimiento, crear los elementos de percepción de valor necesarios para que la persona prácticamente pueda verle valor a lo que quieres, ¿no? Una parte muy importante para mantener el comportamiento de las personas una vez que lo cambiaste es que ese cambio haya sido de manera voluntaria, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se omite. Muchas veces las intervenciones de comportamiento se hacen para cambiar comportamientos que la persona ni siquiera sabe que se están cambiando. Y obviamente va a haber digamos, una regresión a la norma cuando quitas esa intervención. Entonces, mucho de eso depende de qué tipo de herramienta estés utilizando para intervenir y cómo lo hagas en ese contexto, ¿no? Ok. También tenemos una pregunta. ¿Quiénes pueden aplicar esta disciplina? ¿Se necesita algún perfil en específico, algún conocimiento previo? Pues no, o sea, digamos, como perfil no hay como tal un perfil real de cómo o quién lo tiene que hacer, ¿no? Es decir, lo que tienes que entender es tener mucho entendimiento de que vas a investigar con personas y contextos, ¿no? Es decir, es muy importante entender que estas herramientas de comportamiento no se deben operar si no tienes investigación. Es decir, muchas veces operar estas herramientas con lo que nosotros vemos o con lo que nosotros percibimos del contexto es lo que genera estos errores iniciales. Entonces, en ese caso, pues es muy importante que si lo van a empezar a hacer, ¿no?, al final del día el perfil es un perfil que necesita entender la importancia de la investigación,
que necesita entender la importancia de estos pasos, que necesita entender la importancia de apegarnos justamente a un modelo, ¿no? Realmente esos son los elementos que yo les diría que es necesario para poder operar eso. Aquí también tenemos otras preguntas. En el área educativa, ¿se puede desarrollar esta metodología a partir de problemas de motivación o deserción escolar? Sí, claro. Es decir, un elemento muy importante al final es en esta deserción, en estos problemas de motivación, pues hay que entender cómo están sucediendo o cómo está sucediendo el comportamiento a lo largo del tiempo. Muchas veces estos problemas se pueden abordar, ¿no? Haciendo intervenciones temporales en los elementos que aproximan a las personas hacia los elementos educativos, los que los mantienen o los retienen en ese camino, ¿no? Entonces, claro que se puede. De hecho, la retención de educación, de empleados, todo lo que tenga que ver con problemas de motivación son elementos muy utilizados o donde se puede aplicar mucho esta metodología. Ok. Y hay otra pregunta. ¿Es posible que las metodologías Agile y pensamiento de diseño complementen la visión de implementar Behavioral Design? Totalmente, ¿no? Y pensémoslo. Esto es una herramienta para resolver problemas y las herramientas para resolver problemas tienen, y todas, ¿no? Tienden a ver hacia el mismo lado. Realmente, como les decía al inicio, estos procesos de 6 pasos probablemente se los hayan encontrado de forma o con palabras diferentes, pero abordando prácticamente lo mismo en otras disciplinas, ¿no? Entonces, es bien importante ver también que dentro de esto estamos resolviendo problemas y no es que sea propio, ¿no?, de herramientas de comportamiento. No, lo único que sí les diría que es propio de herramientas de comportamiento es el enfoque hacia el contexto, ¿no? Es decir, si queremos trabajar con herramientas de comportamiento hay que entender el contexto. Si no, es prácticamente como tratar de operar un carro diésel con gasolina regular, ¿no? Pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos volteando a ver los elementos que activan o complican el comportamiento de la persona. Sí. Y la última pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué libros recomiendas para quienes estamos conociendo la ciencia del comportamiento? Además de que ya les recomendamos y les escribimos en los comentarios el nombre del libro y de Stephen Wendell, que era una lectura justamente recomendada de que se basó en el webinar. Sí, sí, sí. ¿Qué otros libros para quien está empezando? Por ejemplo, el de Amy Bucher está muy bueno también, ¿no? El libro de Amy Bucher de Engage, Designing for Behavioral Change, es uno de los libros del año, de hecho. Ese es un muy buen libro. Yo le recomendaría mucho estos dos, ¿no? Este de Última Milla de Dilip Soman es un poquito más técnico, pero es un librazo. Y este de Alchemy de Rory Sutherland también es muy interesante si quieren entender una visión más comercial. Pero justamente estos dos libros son muy interesantes. Uno de mis favoritos no es este guillerense, pero esta es una visión un poquito diferente a lo que van a encontrarse tradicionalmente, pero también es una excelente manera de ver las cosas. Los de Thaler, hay muchísimos libros para poder entender y depende mucho también cuál sea tu interés, César, en ese caso. Exactamente. También les estoy escribiendo todos los nombres de los autores y de los libros en los comentarios para que los puedan checar. Y super. Si ustedes quieren saber más, si quieren escuchar un podcast, tenemos justamente el Behavioral Podcast, donde hacemos la revisión de muchos libros. Ya hemos revisado alrededor de 13 libros. Entonces, ahí pueden ver más o menos cuál es el que se acomoda más a su área de aplicación y su tipo de lectura. Correcto, súper. Aquí hay otra pregunta. En el supuesto caso que el competidor del caso de estudio haya contratado la misma consultoría y haga modificaciones similares, no iguales, entonces, ¿cuál es el propósito del Behavioral Design? ¿Solo resolver problemas y facilitar la experiencia o comportamiento de compra o ayudarlo a elegir la mejor opción? Es que depende en qué te hayas enfocado, ¿no? Es decir, depende mucho del problema que vayas a abordar. Es decir, si el problema que vas a abordar depende de que las personas no están eligiendo lo que más les conviene, entonces te vas a ir por el segundo caso. Pero si en este caso a nosotros nos contrataron para resolverles el problema de adopción de producto, entonces en ese caso tú te vas a crear las condiciones para adoptar ese producto. Si en ese caso me hubieran dicho, oye, yo necesito hacer que las personas se vayan de este lugar aplaudiendo, pues estructuras las condiciones para que se vayan de ese lugar aplaudiendo, ¿no? El objetivo de Behavioral Design es estructurar un contexto en el que se logra generar una acción que tú estás buscando diseñar en ese contexto, ¿no? Es decir, el objetivo de esto es poder crear las condiciones para que cambiar su comportamiento, ahorrar,
en este caso, adoptar un producto se pueda dar. Y pues ya no tenemos otra pregunta, ni en Facebook tampoco. ¿No? Pues bueno, de todas maneras, si ustedes, dice César, justamente, que es la persona que ha hecho las preguntas, gracias por responder mis preguntas, sigo su podcast. Súper. Gracias. Si ustedes tienen una pregunta sobre el curso, sobre las asesorías, por favor escríbanos a cursos@ecomportamiento.org y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Súper. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar. Sí. Nos vemos pronto. Chao.